Señor, en esta tarde, primeramente te damos gracias porque tenemos vida, tenemos salud, podemos respirar, reconocemos que tú eres bueno, que tu misericordia se renueva cada día, Señor, que tú estás en control de todas las cosas, Señor, y en esta tarde, como tu iglesia aquí en Rancagua, Comunidad de Gracia, disponemos nuestro corazón y también nuestros labios para orar por aquella gente que está en Ucrania, que está con miedo, incertidumbre, inseguridad, mucho temor, ansiedad, Señor, quizás algunos con crisis, huyendo, saliendo de su país por temor, por la invasión. Sabemos que es algo totalmente que nosotros no hemos experimentado en nuestro cuerpo, pero intercedemos por ellos, intercedemos por los que no pueden orar, intercedemos también por aquella iglesia que está en Ucrania, que está orando constantemente, que está prestando ayuda para que tú de una manera sobrenatural cuide a la familia, cuide a las mujeres, a los niños, a los hombres jóvenes, a los hombres adultos, a los ancianos, a la gente que está en los hospitales, Señor, que tú tengas cuidado de ellos, Señor, que tú los protejas, Señor, de todos estos bombardeos, estos misiles, tanques que andan invadiendo, Señor, este país. Señor, te pedimos que extiendas tu misericordia y que también cubran a tu iglesia ahí en ese lugar, que también ellos puedan, en este momento, los ucranianos puedan verte a ti como el único refugio, el sostén, la paz, la seguridad, la calma en medio de las tormentas que están experimentando. Te pedimos por ellos y por este mundo que está convulsionado por el pecado, por la maldad, Señor, para que también podamos ser luz en medio de la tiniebla, para que podamos ser esa sal que sale el mundo, Señor, con el mensaje del Evangelio. Lo pedimos solamente por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué les parece si juntos cantamos al Señor y también recordamos estas verdades de la palabra que son tan pertinentes para este tiempo que está experimentando el mundo y también nosotros, ¿cierto? Cantemos. Soberano y justo, como he de alabar tu bendición, cantarte del honor, si sé que tienes el control de toda la oración. De y dudar en la escasez, si sé que tú eres siempre fiel y nunca cambias, como debes seguir en libertad y huir en la opresión. Si sé que guardas para mí una eterna posesión. Bendito sea el nombre del Señor, en todo tiempo se haga tu perfecta voluntad en mí. Dale gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Debe confiar en tu bondad y tu gran amor por mí. Sembraste a Jesús en
suficiente, tu gracia es suficiente. Bendito sea el nombre del Señor, en todo tiempo se haga tu perfecta voluntad en mí. Dale gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que mi vida es Cristo. Fija mis ojos solo en ti, en lo eterno, en el cielo. La aflicción de este mundo jamás se compara a la gloria que ha de venir. Vivir es Cristo, vivir es Cristo, vivir es Cristo, vivir es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor, en todo tiempo se haga tu perfecta voluntad en mí. Dale gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Vivir es Cristo. ¿Qué les parece si después cantamos la otra canción para que podamos también comunicarnos con los hermanos? Deberíamos muy buena salida de audio, ¿sí? Sí. Entonces vamos a dejar para el último la última alabanza. ¿Sí, pastor? ¿Pero se escucha bien? Sí, aquí cuando estamos Lo que todos pasa es que Sí. en el Zoom hay una, si uno no le configura algo, toma esto como ruido ambiente, entonces como que lo, pero eso lo tiene que hacer como cada uno. Pero si se va a escuchar. Sí, no se Bien, va a pero se escuchar escucha, sí. ¿Todo bien? Sí. No tengo cómo saber. Los hermanos, ¿no? ¿Todo bien? ¿El WhatsApp? ¿El WhatsApp? Sí, los hermanos pueden hablar por WhatsApp. Mientras tanto, ajustan los niveles de audio y todo eso. Quiero dar gracias a Dios por estar en la casa de mi hermano presbítero, ¿no es cierto?, Matías y su esposa Karen. Gracias por ser hospitalarios, esa es la palabra, ¿ya? Para compartir un domingo frente a la iglesia. Así que damos gracias a Dios por eso. Y también hemos... Que se escucha abajo porque usted está lejos. Tiene el teléfono acá. También más allá, ¿no? Sí, acá la verdad. Y puedo poner, a ver, no hay un micrófono. No. Pero si corremos la mesa, saquemos la mesa toda. Si todos sacamos la mesa. Hoy se O corre poner más. solamente el teléfono más por acá. Es que va a quedar muy abajo. Vamos. Sí, va a quedar muy abajo. 2, 3. Te hablo fuerte. De predicador. Proyecta la voz. Todo en Por silencio. favor. Ahí si nos pueden Ya. decir. Y antes de compartir la palabra, por fin tenemos en nuestras manos un libro que se llama Teología para toda la vida, ¿no es cierto? Es un libro que escribió nuestro hermano Israel Guerrero, Leiva, ¿ya? Y aquí está, gracias a Dios, es un muy buen libro. Y fíjense, bueno, nuestro hermano Israel es un hermano que nosotros hemos estado apoyando económicamente y en oración también, para dar gracias a Dios por lo que él está haciendo allá en Escocia. Y en el prólogo, él
En los agradecimientos, para que usted se dé cuenta, él pone esto, dice, es imposible estudiar, en este caso escribir, sobre teología reformada, apartados de la comunidad del pacto. Es por eso que agradezco el apoyo de mi congregación en Chile, la Iglesia Cristiana Reformada de Rancagua, como también a los hermanos de la Iglesia Reformada Comunidad de Gracia de la misma ciudad. Así que tenemos una dedicatoria aquí en el libro, este libro que está en todas partes, hay personas que lo están adquiriendo de España, Costa Rica, todo eso. Y si puede comprarlo, ideal. No sé cuánto está ahora, yo lo compré en una promoción y está más barato, no sé ahora. Pero así, para que lo vean, que sus ofrendas, estas ofrendas que hacemos bimensual, están dando su fruto ya. Amén. Que Dios les bendiga. ¿Cierto? ¿Estamos bien con el audio? Sí, bien. Hoy quiero compartir lo que estamos hablando domingo tras domingo. Desde el domingo pasado estamos hablando sobre el Sermón del Monte, ¿cierto? Mateo capítulo 5, por favor. Mateo capítulo 5. Dice, viendo la multitud, subió al monte. Sabemos que y esto es como un resumen pequeñito, solamente, capítulo 4, versículo 23. ¿De dónde venía el Señor? El Señor venía recorriendo toda Galilea. Toda Galilea. Jesús recorrió toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aleluya. Tremendo ministerio. El Señor estaba recorriendo toda Galilea, predicando, enseñando, sanando. Verso 24. Y se difundió su fama por toda Siria. Galilea hasta acá, por toda Siria, toda su fama. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y subraya esto, y los sanó. ¿A quiénes? A todos. Los sanó a todos. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces, mucha gente estaba siguiendo al Señor, porque obviamente estaba predicando, enseñando y sanando a todos. Le siguió mucha gente. Entonces, ese es el contexto del capítulo 5, versículo 1. Viendo la multitud. Jesús tiene que haber visto la multitud, la cantidad de gente. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Salió, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, no la multitud. En un sentido, no podemos no decir que el Señor no quiso estar con la multitud. Obviamente. Él no quiso estar con la multitud. Él salió, él quiso esconderse de la multitud. Tenía algo que decirle a sus discípulos. A sus discípulos. No a otros, a ellos. Por lo tanto, el contexto que tenemos en Mateo capítulo 5 del Sermón del Monte no es para todo el mundo. No es una regla de moral para todo el mundo, sino que para sus discípulos, a partir de sus discípulos. Por lo tanto, es una norma para creyentes, para cristianos, para los hijos de Dios. Amén. No es algo que el Señor está diciendo como un código moral alto que la gente humanista tiene que seguir. No, está hablando a sus discípulos, a los creyentes, a los hijos de Dios, a los convertidos, a los que han tenido un tiempo con Él en el monte. Amén. Entonces, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Entonces, no olvide, por favor, que este mensaje, esta enseñanza es para los creyentes, para nosotros, ¿no es cierto? Para nosotros, los hijos de Dios, ¿ya? Entonces, vamos a leer. Hoy día vamos a tratar de cubrir una sola bienaventuranza. ¿Ya? Pero vamos a leerlas todas, ¿ya? 8 bienaventuranzas más la 9 que abarca un sufrimiento. Pero 8 dice, bienaventurados los pobres en espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, subraya esto, mintiendo. Eso es lo importante. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Se escucha bien? Sí, muy bien. Entonces podemos seguir. ¿Ya? Queridos hermanos, no existen 8 grupos distintos de cristianos, porque son 8 bienaventuranzas. No puede alguien decir, pastor, yo soy pobre de espíritu, pero yo no soy manso. Yo no soy manso. Pero yo sí soy manso. Pero no soy pobre de espíritu. Pero yo, ¿sabe, pastor? Yo no soy pacificador. Pero yo sí soy humilde y manso. No existen 8 tipos de creyentes distintos. No existe eso. ¿Ya? Algunos de los cuales pueden ser mansos, humildes, misericordiosos, pacificadores. No es así. El Señor no está segmentando los cristianos, sino que muy por el contrario, estas 8 cualidades están en cada discípulo del Señor. Amén. Eso es, el Señor nos dijo, ok, los 11 sepárense de a 2. Los pacificadores acá, Pedro, tú no, acá. ¿A dónde va el Pedro? Por acá, tú vas a ser manso, pero no manso. No es así. No existen. Entonces, cuando yo muchos años atrás me recuerdo que alguien dijo, muchos años cuando salimos a predicar una vez, un hombre me dijo, no, yo no fui llamado a predicar, yo fui llamado a otra cosa. Yo me quedo dando vuelta a eso y una de las razones básicas de todo creyente es compartir el evangelio, es predicar. Es como decir que un hombre diga, yo no fui llamado a orar. ¿Qué? No, es mi esposa la llama. ¿Qué? Eso no es así. Todos los creyentes, todos los cristianos hemos sido llamados a predicar y todos los creyentes hemos sido llamados a orar. Eso es distinto. Es muy diferente el fruto del Espíritu, donde Pablo sí da un pequeño segmento que podría decirnos que en el cuerpo, cada don, o los dones, perdón, no el fruto, los dones, pero el fruto debemos tenerlo todos, ¿no es cierto? Sino que los dones son particulares, ahí sí, y que la unión en el cuerpo, cada don, lo va a fortalecer. En cuanto a las bienaventuranzas, no hay 8 grupos de hermanos distintos, no hay 8 ministerios de bienaventuranzas. Todos nosotros como creyentes, como cristianos, debemos tener, ¿no es cierto?, las cualidades. Estas 8 cualidades. Debemos ser mansos, misericordiosos, pobres en espíritu, limpios de corazón, tener hambre y sed de justicia. Y por supuesto, nos van a perseguir. ¿Ya? Por lo tanto, no hay un grupo de élite, no hay un grupo de superiluminados, no hay un grupo de que alcanzó los 8 niveles de la bienaventuranza. Este pastor tiene la unción de los 8. ¿Ah? Del super 8. No lo hay.
Aunque ese hermano viva orando, los hermanos viva ayunando, los hermanos viva diezmando, amén. No lo hay. No es así, porque es una característica del carácter cristiano que cada uno de nosotros debemos tener. Así de simple. ¿De quiénes? De cristianos convertidos, cristianos creyentes, cristianos que el Señor nos ha despertado, cristianos que el Señor ha puesto espíritu en nuestros huesos. Éramos un valle de huesos secos. Ni siquiera nosotros sabíamos que estábamos muertos, de muertos que estábamos. ¿Cierto? Hasta que el Señor nos tocó y nuestros ojos despertaron y tuvimos vida y nos dimos cuenta que estábamos muertos. Amén. Todas las cualidades deben caracterizar a todos y cada uno de los discípulos del Señor. Amén. Entonces, gloria a Dios por eso, queridos. Bienaventurado es una palabra griega que es Makarios, ¿cierto? Makarios. Y hay algunas traducciones que nos dicen bienaventurados, felices, ¿ya? Gozosos, felicísimos, pero es un error. Benditos, hay otros, benditos, ¿cierto? Es un error serio interpretar Makarios como felices. Porque la felicidad, queridos hermanos, es un estado subjetivo. ¿Ya? Es un estado subjetivo. ¿Ya? En tanto que Jesús está haciendo un juicio objetivo sobre las personas. No está declarando cómo se sienten. Ustedes se van a sentir felices si son pobres en espíritu. No está diciendo eso, sino está diciendo cómo Dios los considera y lo que son, por eso, Makarios. ¿Ya? Dios los considera así, por eso son bienaventurados. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, podría ser que Makarios se pudiera traducir como feliz. No felices, sino como feliz. Algo más objetivo, no tan subjetivo en el sentimiento humano, sino como desde el punto de vista de Dios. Pero Makarios es bienaventurado y bienaventurado es bendito. Bendito. Bendito aquel que tiene esa característica y luego viene la promesa. ¿Ya? ¿Me convidan uno de esos? Gracias. Entonces, bienaventurado la palabra es Makarios, entonces deberíamos nosotros traducirla como bienaventurados o benditas, ¿ya? Bendita. Ahora, ¿en qué consiste esta bendición? ¿Qué consiste esta bendición que nos dice esto es un pequeño preámbulo para entrar a Mateo 5, versículo 3, ¿no es cierto? Fíjate que la segunda mitad de cada bienaventuranza lo esclarece. Fíjese que uno dice, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿ya? Esa es la condición, como Dios nos ve, no como nos sentimos, ¿cierto? No es sensual, no es sentimental, no es subjetivo, es como Dios nos ve. ¿Por qué? Y aquí está la bendición. Porque de ellos es el reino de los cielos. Verso 4. Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque de ellos recibirán consolación. Ahí está la bendición. Bienaventurados los mansos. ¿Por qué? Porque ellos recibirán la tierra. ¿Ya? Entonces, estas personas poseen los cielos y heredan la tierra. Los que lloran van a ser consolados, los que tienen hambre van a ser saciados, ¿cierto? Los que hacen misericordia van a recibir misericordia. Los que ven a Dios son los llamados hijos de Dios. En otras palabras, su condición, su forma de ser, ¿ya?
vas a tener una recompensa tremenda, grande en el reino de los cielos. En un sentido, todas las bendiciones, no separadas. Usted no va a llegar al cielo diciendo, Señor, de las 8, 2. Algo. Así que por lo menos tengo 2. Y hice la buena. Lloré harto. Así que por favor consuela. Ya fue mi pega. Lloré harto. No. Vamos a tener todas las bendiciones, no separadas. Cada una de las bendiciones. Amén. El cristiano es así. En esencia es así. Ese es el testimonio cristiano. Es la forma de ver, que el mundo nos ve, que la gente nos ve. ¿Ya? No siempre ha sido así. Tristemente, la historia nos muestra que no siempre ha sido así. Cristianos nominales, que se dicen ser cristianos, pero han actuado como bárbaros, ¿cierto? Sobre todo en estas conquistas sajonas, ¿no es cierto? Con vikingos o conquistas europeas hacia los árabes. Tremendo. ¿Ya? Las cruzadas y todo eso. No siempre ha sido así, queridos hermanos. Así que del mismo modo como las 8 cualidades describen a un cristiano, las 8 bendiciones también se le otorgará a cada cristiano. Amén. Gloria a Dios. Las 8 cualidades juntas constituyen, queridos hermanos, nuestra responsabilidad, una responsabilidad. Las 8 bendiciones son un privilegio de cada cristiano. ¿Ya? Entonces, cada una de estas 8 responsabilidades es nuestro trabajo. Pero cada una de estas 8 vamos a tener 8 privilegios de bendición. Amén. Ahora, ¿estas bendiciones son para hoy o para mañana? ¿O para el tiempo futuro? ¿Ya? John Stott dice que, y me gusta él, porque tiene una buenísima cristología, él dice que él cree que son para ambos tiempos, para hoy y para mañana. Para hoy y para mañana. Las escrituras están claras para decir hoy, en este momento, los que están haciendo esto, los que hacen esto, ¿ya? Pero claramente hay cosas que son para el futuro, ¿no es cierto? Por lo tanto, nosotros vamos a ver exactamente lo mismo. Son para ahora, pero para el futuro. Y el futuro escatológicamente no es una esperanza sin sentido, sino que confirma lo que estoy haciendo hoy día acá. Por eso yo siempre he dicho que la esperanza cristiana no es una esperanza en carencia, sino que es una esperanza en ganancia. Cuando uno tiene una esperanza en carencia, uno, si ha tenido dificultad toda la vida en lo económico, tiene una esperanza de surgir, pero su esperanza se basa en la carencia de lo que pasó, lo que vivió, ¿cierto? Y esa esperanza lo motiva. Pues bien, la esperanza cristiana no está en la carencia. Nosotros no estamos diciendo queremos resucitar porque estamos todos muertos. No, nosotros decimos vamos a resucitar porque Cristo resucitó. Y si Él resucitó, nosotros vamos a resucitar. Eso es. Cada cosa que el Señor nos promete la ha cumplido en su vida. Perdón de pecado. Era una esperanza mesiánica. Y llegó el perdón de pecados en Cristo en la cruz. Entonces ya no, nuestra esperanza es viva, es real, está fundamentada en lo sólido, en la riqueza, en la ganancia. Gloria a Dios por eso. Esperamos una mejor patria. ¿Por qué? Porque vemos que el reino de los cielos no es de este mundo, ¿cierto? Y hemos visto al Rey. Hemos visto al Rey. Entonces, es presente y es futuro en esperanza viva, queridos hermanos. Amén. Amén. Lutero es todavía más claro en lo que yo estoy compartiendo en cuanto al segundo concepto de la bienaventuranza, en cuanto a la promesa, en cuanto a los privilegios. La primera línea de la bienaventuranza son nuestra responsabilidad, ¿cierto? La segunda línea de cada bienaventuranza es nuestro privilegio. ¿Qué decía Lutero? Lutero decía que Cristo no dice nada en este sermón de cómo
volvernos cristianos. No dice nada. Nada. Sino solamente sobre las obras y el fruto que nadie puede tener a menos que ya sea cristiano y se encuentre en un estado de gracia. Amén. Y digo esto porque, primero, está clarito que Mateo nos dice que fueron sus discípulos, ¿cierto? Que están ahí, nadie más. Y hay algunos comentaristas que nos dicen que el Sermón del Monte contradice un poco la salvación por gracia. Porque hay que hacer cosas para ser, ¿ya? Fíjese, hay que ser pobre, dice, para tener el reino de los cielos, ¿ya? Hay que ser manso para heredar la tierra. Hay que ser misericordioso para alcanzar misericordia. Hay que ser limpio de corazón para que ellos... Entonces, nada más lejos que eso. Nada más lejos que eso. ¿Por qué? Primero, porque este mensaje no es para ser cristiano. Es para los ya cristianos. Amén. En ningún momento nuestro Señor Jesucristo nos dice cómo debemos ser cristianos, como cuando el Señor estaba con Nicodemo. ¿Cierto? A Nicodemo no le enseñó el Sermón del Monte. No le enseñó el Sermón del Monte. Le enseñó cómo debería ser un nuevo nacimiento. Nosotros igual. Amén. Entonces, estas enseñanzas no contradicen para nada la salvación y la justificación por gracia. Y lo vamos a ver. Así que, centrémonos en Mateo capítulo 5, verso 3. Amén. Dicho esto, este preámbulo de este mensaje, Mateo capítulo 5, verso 3. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Macarios, ¿cierto? Sabemos que Macario significa entonces bienaventurado, bendito. Y sabemos que se están relacionando y diciéndolo, no algo subjetivo, no como tú te sientas, sino como Dios te ve. Algo hay aquí, ¿no es cierto? La palabra es pobre. En griego es tochos. Con P primero, tochos. Así, tochos. Esa es la palabra griega para decir pobre. Pero este es un pobre distinto. Es un pobre que un poco diferente. La palabra en sí significa alguien que se agacha y se encoge. Así. Es una condición de un mendigo. Es un pobre dentro de los pobres. Hay pobreza en todas partes, pero este es un pobre de pobres. ¿Ya? Es un pobre, un mendigo. De ahí viene la palabra miserable. Es un miserable, figurativamente. Es un indigente. No posee ningún recurso terrenal en riquezas. Es decir, una persona totalmente indefensa. Totalmente indefensa. Alguien que necesita el apoyo, la ayuda de otro para sobrevivir. Para vivir. Que no es que no. El énfasis no está en el pobre de las riquezas, porque dice el pobre en espíritu. Por lo tanto, el énfasis no está en la pobreza de recursos materiales, sino en que algo le falta, algo hay en el interior de esa persona que es totalmente indigente, totalmente indefenso, totalmente sobrecogido, totalmente en una esquina, en un lugar, sin poder hacer nada, sin poder optar a nada, sin poder recibir nada, sin tener nada, absolutamente nada, y solamente esperando que otro haga. A ese pobre se está refiriendo, ¿ya? A ese pobre.
Al principio, en el Antiguo Testamento, ser pobre, según el Antiguo Testamento, ser pobre quería decir, obviamente, una necesidad de recursos, una necesidad material. No había, ¿no es cierto? Pero gradualmente este concepto empezó a cambiar en las mentes del Antiguo Testamentario. ¿Por qué? Porque el pobre era tan pobre que no tenía otro refugio que Dios. Entonces, la pobreza, entre comillas, llegó a tener varios vistos espirituales e identificarse con una dependencia total y humildemente de Dios. Eso, Antiguo Testamentariamente, esa palabra empezó a cambiar porque se identificó al pobre como alguien tan miserable, tan mendigo, que no tenía nada, de nada, tan encorvado, de ahí viene la palabra, y agachado, así encorvado y agachado, y ni siquiera tenía las ganas y el deseo para ir a hacer esto, sino que tan así que otro tenía que ir y ayudarme. ¿Ya? Otro. Ese concepto empezó a cambiar y a llevar que había un concepto espiritual de que el hombre no podía hacer absolutamente nada sin la ayuda de Dios. Por lo tanto, el pobre era aquel que solamente tenía la ayuda de Dios. Nada más. Fíjese que vamos a ver algunas citas. Busque Sofonías, capítulo 2, versículos 12 al 13. Sofonías, capítulo 2, versículos 12 al 13, dice: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde, ¿ya?, y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Ese era el concepto. El concepto de pobreza espiritual era que el pueblo o la persona no tenía absolutamente nada en quien confiar, sino sería en Dios. Ahora, él podía tener recursos económicos, él podría tener comida, él podría tener ropa, vestida, pero era la confianza total, completa, absoluta en su Dios, lo que lo hacía un pobre en espíritu, una persona humilde. Amén. Por eso tochos, los tochos, macarios tochos, son aquellos que, pues vamos a desarrollar más esto, que no tienen nada, absolutamente nada, para mostrar, para dar, para ponerse frente a Dios. ¿Ya? Pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Y dejará en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. ¡Qué tremendo! ¿Sofonías, sí la encontraron? Sí, pero era 3, Sofonías 3. Capítulo 2. Capítulo 2. Capítulo 2, Versículos 12 y 13. Es capítulo 3. 3. Sí, Eso sí, dije. dice buscar a Jehová. Y dejaré ¿El 12 o el ¿Te das cuenta? 4? Sí, 3:12. Sí, Sí. 3:12. 3:12, por favor. Gracias. Estaban atentos. ¿Estaban atentos? Capítulo 3, versículo 12. ¿Ahí sí? Sí. Amén. Eso es ser pobre y humilde. ¿Qué es? Según el concepto antiguo testamentario, es la persona que puede confiar en Jehová para todo. Para todo. ¿Para qué? ¿Para el trabajo? No, para todo. Para la vida, para todo. Para salir, para llegar, para entrar, para estar, para todo, para comer, para andar, para todo. Esa es una persona
a los ojos antiguos testamentarios, que confía en el Señor, es una persona humilde y pobre en espíritu. ¿Ya? Salmo 34:6, espero que este sí sea. ¿Ya? Lo dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Quién está diciendo este pobre clamó y le oyó? Por favor, dígame, ¿quién es el autor de ese salmo? David. El rey. ¡El rey! El rey. Entonces el concepto era otro. ¿Ya? Obviamente nosotros los latinoamericanos nos identificamos inmediatamente con el pobre, con el mendigo, con el que está ahí, aunque sea ateo, no importa. No importa. La Biblia dice que él va a heredar el reino y los pobres. No. Está hablando de otro tipo de pobreza. El apellido es importante, el espíritu. ¿Ya? Por lo tanto, no está, Mateo por lo menos, no está poniendo el énfasis en las riquezas, sino que en la carencia de lo que hay en el espíritu. No tiene nada que mostrar, no tiene nada que dar. Es un miserable. Está muerto en delitos y pecados. Eso es. Amén. El pobre en el Antiguo Testamento es aquel que está afligido, queridos hermanos, y es incapaz de liberarse por sí mismo, y que por consiguiente mira a Dios y clama a Dios en busca de salvación. Al mismo tiempo, reconoce que no tiene ningún tipo de derecho. Ese es el pobre del Antiguo Testamento. A ese es lo que Isaías quiere destacar. Y lo va a destacar en varios versículos. Busque, por favor, Isaías 41, 17 al 18. ¿Sí? Dice, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está su sed, su lengua. Yo Jehová los oiré. Yo el Dios de Israel no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes. En medio de los valles abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Wow, ¿cierto? A ese tipo Isaías está diciendo, esos son los humildes, esos son los pobres, los que están haciendo cosas, están buscando, están diciéndole al Señor, sálvanos, necesitamos de ti. Y el Señor mira de los cielos y hace cosas. Isaías 57:15. Gloriosos, Isaías 57:15, ¿no es cierto? Dice, porque así dijo el alto y sublime. ¿Quién es el alto y sublime? Así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Glorioso versículo. Lo que está diciendo el Señor es portentoso, porque el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad. ¿Y con quién más? Y con el quebrantado y humilde. Amén. Isaías 66:1-2. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas,
Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Amén. Eso es. Gloria a Dios. Nuestro Señor estaba arriba del monte con sus discípulos, hombres que habían temblado la palabra del Señor, hombres que habían vuelto a la vida, ¿no es cierto? Que estaban muertos, secos, hombres que se engrandecían, hombres orgullosos, vanagloriosos, que creían ser algo, ricos. Un rico es aquel que cree que es algo, que tiene algo, que puede sustentarse en algo. Y me estoy diciendo un rico en espíritu, ¿no es cierto? Aquel que no es que tenga dinero en su billetera, sino que él es autosuficiente, que se cree que él puede hacerlo todo. Vino un joven rico a hablar con el Señor, y el Señor, punto, bajó del pony, inmediatamente, ¿no es cierto? Inmediatamente, ¿no es cierto? Vino un fariseo tentándole, diciéndole esto, y el Señor le mostró las cosas inmediatamente. Yo compartí eso, ¿no es cierto? Entonces, ellos se creían ricos porque tenían recursos frente a Dios. Creían que tenían una cuenta bancaria frente a Dios de oración, de ayuno, de buenas obras, de una moral exquisita. Por eso el Señor le dijo, muy difícil que este un rico al reino de los cielos. Muy difícil. No se estaba refiriendo tan solo a recursos económicos, ¿no es cierto? Jehová dijo así, el cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habré de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? ¿Dónde hay? No podemos hacer ninguna obra de manos donde habita el Señor, ¿cierto? Porque mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron. Dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Es para aquellos que tiemblan con la palabra del Señor, queridos hermanos, que el ungido del Señor proclamaría buenas noticias de salvación, ¿cierto? Para aquellos que esperaban la palabra del Señor con ansia, que eran fieles a la escritura del Señor, que ponían su corazón ahí, que se daban cuenta que ellos no podían hacer nada, como las palabras de nuestro Señor, separado de mí, nada puedes hacer. Eso es un pobre en espíritu. Reconocemos que no podemos hacer nada, reconocemos que estamos en una esquina, encorvados, agachados, y a menos que el Señor haga algo, nosotros no podemos hacer nada. ¿Ya? Es a ellos que Lucas capítulo 4, 18 replica Isaías 61:1, que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los pobres. ¿Qué tipo de pobres? Que aquí, en el alma, saben que no pueden hacer nada, que no es de méritos, que no hay méritos, que no hay nada. Isaías nos dice que nuestras justicias, ¿cierto? Podría haber dicho nuestras maldades, pero dijo nuestra justicia. O sea, lo mejorcito. Son como trapos de inmundicia. ¡Wow! Queridos hermanos. Por eso, ser pobre en espíritu es reconocer nuestra pobreza espiritual, nuestra bancarrota espiritual delante de Dios. No somos, me gustaba esa palabra de un joven que hace muchos años atrás yo conocí, no era cristiano, tenía una filosofía de vida, le decía, no somos nada. No somos nada. Ya era medio, ¿cómo se llama esto? Anarquista parece. No somos nada. Y tiene razón, amigo anarquista, tiene razón. No somos nada sin Cristo. No somos nada. Pero si tú reconoces eso, con humildad de tu corazón, que eres un pobre en espíritu, un miserable,
una persona que está encorvada, sin poder hacer nada, que necesita sí o sí o sí o sí la ayuda de Dios para tu vida. Si tú no haces eso, vamos a quedar ahí, nada más. Porque somos pecadores. Es que estamos bajo la ira de Dios. Que no merecemos nada más que la ira de Dios. Queridos hermanos, eso es cuando reconocemos eso. Dios sigue siendo Dios, sigue alabándolo toda la eternidad si nosotros hubiésemos ido derechito al infierno, porque estábamos todos bajo pecado, bajo la ira de Dios. Todos los ángeles seguirían cantando, santo, santo, santo es el Señor. Pero el Señor hizo otra cosa, ¿cierto? A ese pobre espíritu. Lo miró, lo tomó y le dio vida. Por eso, la primera bienaventuranza que nuestro Señor Jesús les dice a sus discípulos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De los salvados, de los que el Señor miró, tocó, de aquellos que el Señor levantó de donde están, de aquellos que el Señor le dio vida, de ellos es el reino de los cielos. Amén. De aquellos que no tenemos nada que ofrecer, nada que abogar, nada con que poder ganarnos el favor de Dios. Aquellos que no podemos decir, pero Señor, yo vengo de una familia pastoral. Nací debajo del púlpito, casi me ponen Roberto Púlpito. ¿Qué? No sirve de nada. Pero por lo contrario, tú reconoces que no tienes nada que darle, que no tienes nada que ofrecer, que no hay absolutamente ni un milímetro de célula de tu ser que puede agradar a Dios si no está Cristo ahí. No somos pobres de espíritu. Amén. En espíritu, fija el sentido en aquellos que en su conciencia más profunda se dan cuenta de su total necesidad. Eso significa el espíritu. Aquellos que en mi conciencia más profunda, más interna, en mi ser completo, me doy cuenta que yo necesito totalmente a Dios porque soy totalmente necesitado. Soy un miserable. Soy un mendigo. No tengo nada que dar. Nada que dar. Sin Cristo. Como escribió Calvino, queridos hermanos. Solo quien se ha reducido a sí mismo a nada y descansa en la gracia de Dios es pobre de espíritu. Eso decía Calvino. Wow. El reino es dado a los pobres, no a los ricos. A los débiles, no a los poderosos. A los niños pequeños, lo suficientemente humildes como para aceptar. No a los soldados que se jactan de poder obtenerlo por sus propias proezas. No fueron los fariseos, queridos hermanos, los que entraron al reino, quienes pensaban que eran ricos, que tenían méritos frente a Dios, sino que ni siquiera los celotes, que querían a través y soñaban restablecer el reino a través de las armas. No, queridos. ¿Quiénes fueron los que entraron al reino según el Evangelio? Los publicanos y las prostitutas. Los publicanos y las prostitutas. Personas que no tenían nada que ofrecer. Ningún mérito humano. Ninguna cualidad moral. Todo lo contrario, queridos hermanos, era la lacra de la sociedad humana. Que sabían que eran tan pobres espiritualmente que absolutamente nada podían ofrecerle al Señor, ni alcanzar nada. Todo lo que podían hacer era clamar a Dios por misericordia,
y clamando. Y vamos a ver Lucas 18, para terminar. Esta es la historia de dos hombres. Y esta historia que el Señor cuenta, se la está contando a personas ricas. ¿Por qué? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta palabra. ¿Cuál? Y el Señor contrasta. Dos hombres subieron al templo a orar. Esa es, ¿no es cierto? 18, 9 al 14. ¿Sí? Sí. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Fariseo es alguien que tenía, según él, mérito suficiente por lo que él había hecho para entrar al cielo. Publicano, ni que hablar. No tenía nada. El fariseo puesto en pie, aquel que cree que tiene algo, oraba consigo mismo de esta forma. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Wow, era especial, era ungido, ¿se dan cuenta? Era el hombre de Dios para. He escuchado en mi vida como 30, no sé cuántos hombres de Dios para Chile. Bueno, quizá este era uno de ellos. ¿Ya? Tremendo, una élite especial. Me imagino que oraba mucho, obviamente. Oraba mucho. Se sentía distinto, diferente, ¿no es cierto? Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Yo no creo que el fariseo haya estado mintiendo frente a la presencia de Dios. Yo creo que estaba diciendo las cosas correctas, pero estaba fijando en sus méritos. Estaba ganando. Y no estaba ganando, se sentía seguro, ¿no es cierto? No era un pobre mismo. Realmente, ¿cierto? Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Eso está bien. ¡Wow! ¿No es cierto? Más el publicano. Estando lejos. Aún la actitud del publicano era distinta. La actitud del fariseo estaba de pie, presente, ahí, activo. El publicano estaba de lejos, muy lejos. ¿No es cierto? No quería ni siquiera alzar los ojos al cielo. ¿Cómo estaba? Tochos. Estaba sentado, ni siquiera sentado en una esquina, agachado, encorvado. Así tiene que haber estado, reconociendo. Quizás era un adúltero. Quizás era un ladrón. Quizás ni siquiera sabía lo que era ayunar. ¿No es cierto? Pero lo único que hacía, se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí que soy pecador. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué le estaba diciendo este publicano al Señor? Señor, no tengo nada que mostrarte, soy un miserable, soy un paria, soy una lacra, Señor. No tengo nada, absolutamente nada, soy un miserable, Señor. Perdóname, ten misericordia. Verso 14, palabra del Señor. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Eso es el pobre en espíritu, queridos hermanos. Reconocer su total y absoluta y única dependencia del Señor. No es que usted no tenga dinero, no es que usted siempre haya vivido con heredó los zapatos de sus hermanos, heredó las camisas de sus hermanos, heredó los pantalones de sus hermanos. Yo así lo heredaba de mis primos, pero nunca me sentí pobre hasta que me enfrenté frente al Señor y no tuve nada que mostrar. Solo decir, Señor, ten misericordia de mí, perdona mis pecados, cambia mi vida, te necesito. Y sabe, en ese momento, todo mi ser cambió.
Toda mi alma cambió. Toda mi vida fue transformada. Pero no es una experiencia única, sino que así debe ser mi vida cristiana completamente. Ahora que llevo más de 30 y tantos años como pastor, no puedo decirle, Señor, yo soy pastor. ¿Qué? Tengo que seguir siendo exactamente igual porque es la cualidad de cada uno de los creyentes. Confiar total y absolutamente en el Señor y no en mi experiencia y no en mi vida y no en el ministerio, sino que en Dios, que es suficiente para mí, totalmente para mí, que Él tiene en su mano mi vida, que Él conoce lo que yo tengo necesidad y lo que no tengo necesidad, que Él es proveedor para mí y que Él es el Señor de la obra. Eso es ser un pobre en espíritu. No es algo que tú tengas que sentir, tienes que vivir. Es una condición cristiana. No está enfocado en la carencia de recursos materiales. Está enfocado en la dependencia del Señor completamente. Apocalipsis nos habla de una iglesia que creía que era rica, que tenía todo, ¿cierto? Pero el Señor les dice, eres pobre, miserable. Tengamos cuidado. Podemos tener muchas bendiciones materiales. Y eso puede afectar en la iglesia, estoy hablando, como iglesia. Algún día quizás vamos a tener un gran templo, ¿cierto? Pero nuestro corazón siempre tiene que ser total dependencia al Señor. Nuestra mirada no está puesta en lo terrenal, nuestra mirada está puesta en lo celestial. Por eso, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. A esa pobreza se refiere. Y todo ser humano, el Evangelio está dispuesto. Si llega a sus oídos y reconoce que él es un miserable, es una persona que no tiene nada que ofrecerle al Señor y clama al Señor para que Él lo levante, Dios va a ver al humilde y al pobre y va a estar con él y lo va a salvar. Oremos, Dios. Señor, bendecimos tu nombre. Te alabamos y te glorificamos, Dios eterno. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias, Dios eterno, porque tú ves nuestro corazón completamente. Señor, como Pablo cuando decía, Dios eterno, que en lo mucho o en lo poco, que él sabía vivir teniendo y no teniendo, porque él siempre era fortalecido por ti. Él en la vida o en la muerte nos decía que tú eres el Señor, Dios eterno, y eso es lo que vimos en cada uno de los apóstoles, y luego en cada uno de los discípulos de los apóstoles, y en lo que vemos, Señor, Dios eterno, los maestros que tú has levantado a lo largo de la historia, y en tu palabra perfecta. Debemos completamente y totalmente, Dios eterno, someternos a ti para absolutamente todo. Saca de nosotros la autosuficiencia, la autojustificación, la meritocracia, el orgullo, la vanidad, nuestra experiencia puesta como delante de ti para que sirva de algo, sino que ponnos, Señor, humildes, quebrantados, reconociendo que somos pobres, porque esa es nuestra condición sin ti. No tenemos nada, no somos nada. Separados de ti, nada podemos hacer. Reconocemos esa actitud. Gracias, Dios Todopoderoso, por esta tu palabra. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los
los cielos. Somos pobres en espíritu, Señor. Y tú nos has heredado el reino. Porque en ti, Señor, somos más que vencedores. En ti, Señor, somos santos. En ti, Señor, veremos, Señor, Padre Santo, tu venida. En ti, Señor, estamos muertos, pero resucitados también. Gloria a tu nombre. Solo Cristo, nada más que Cristo, ni nada menos que Cristo. Amén. Te alabamos, Señor, y te glorificamos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.